congelado el de la tele, congelado del frío. ¿Cómo van, muchachos? Terminé mi bolsa de graniza y la dejo porque me gusta. Muy bonito. Está hermoso. Terminé la vuelta 1, 2, 3. Sí, vamos a hacer hoy la 4, las 5 y las 6. Muestre mis hilos cómo los tengo, bien organizaditos. No. Por acá ya los crucé, ya le di unas vueltas. Creo que ahí. Sí, parece que ahí los dejé derechitos. Porque me pongo a mostrarlo y a darle vueltas. Sí está lindo. Sí, sí está bonito. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están todos? Compartan, compartan para que lleguen muchas personas. Hoy vamos a hacer la vuelta 4. Esta es la vuelta 1, 2, 3. Esta es la vuelta 4. Listo. Ya les voy a leer qué hice en la vuelta 4. Acá dice que van 2 blancos, 3 rojos. 1, 2 y 3. Un solo blanco. Sí, siento que le di como 20 vueltas a esto mostrándolo, pero vamos a ver hasta dónde da. Si lo veo muy enredado, le doy una media vuelta y ya. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van? Un blanco, 2 rojos. Un blanco. De aquí ya me di cuenta que le da una vuelta extra. Sí, es que me puse a mostrarlo, chicas, a mandarle una foto a una chica y no supe cómo lo agarré. Lo tenía más bonito porque yo lo tenía organizadito, listo para la clase porque terminé la vuelta. Y me puse a mostrarlo y lo desorganicé. Estos 2 rojos, un blanco, 2 rojos. Ah, pero ya lo coloqué acorde a cómo lo llevaba. ¿Cómo van, chicas? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Eh, el balón que yo les estaba comentando que vamos a hacer es en el grupo de WhatsApp para las personas que compraron el material. Yo creo que voy a hacer un grupito, pero entonces les aviso, los videos van a quedar grabados solo por 30 días, nada más. Entonces la persona que quiera hacer el balón, pues solo va a tener la oportunidad de hacerlo por 30 días. Igual no lo he empezado, así que no se preocupen. Voy a estarles avisando. Voy a estarles avisando para que no vayan a quedar con las ganas. 2 rojos, 2 blancos, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, muchachos, que no queden con las ganas del balón. Sí, es que es un balón más lindo. Yo estoy haciendo, bueno, yo tengo la muestra de el que es para llavero. Voy a hacer uno estilo micro y si ese no queda tan pequeño, dejamos ese para enseñarlo. Si no, si queda muy pequeño, pues vamos a modificar el patrón para que quede un poco más grande. 2 rojos, 2 blancos, 2 rojos. Y ahí lo vamos organizando. Bienvenidas, chicas, bienvenidas todos los que van llegando. ¿Cómo están ustedes? Bogotá, muy frío. Me reporto desde Bogotá. El periodista soy yo, reportando mucho frío. 6 de la mañana estaba con frío y cayendo agua. El clima de Bogotá. Y hoy, en este momentico, que son ya las 9 de la noche, 8:42. Sigue lloviendo y con mucho frío. No mejoró, no cambió, no nada. 2 blancos, 2 rojos. Entonces les cuento que sigo congelada porque el clima de Bogotá no quiere mejorar, pero para nada, para nada. O sea, no es que medio mejorar. Esperen, coloco el otro celular para leer los mensajes. Nada, pero nada, nada. Los piecitos congelados, obviamente. Esperen. Ay, yo que es que la página ya iba a encontrar en la página. Ay, madre mía. Madre mía, ¿cómo iba a encontrar? Ya. Ya está.
Ahora sí, chicas. ¿Cómo está Alexa, Olga, Griselda? Buenas noches. María García, buenas noches. Marta Cecilia, Norma, buenas noches. Bienvenida. Marta Cecilia, Vianet, niña Vianet, ¿cómo está? Yadira, bienvenida. Norma Verónica, bienvenida. Moto Sansu. ¿Qué dice Moto Samson? Está bonito, gracias. Diana, buenas noches. Norma Verónica, María García, y se me fueron. Ana, bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Señora Olga, bienvenida. Blanca Nubia. Ay, mucho calor en Cali, mándeme un poquito de calor. Pilar, buenas noches. Ay, también vives en Bogotá. ¿Cierto que es muy frío? Ay, terrible. Rosarito, buenas noches, bienvenida. Terrible el frío tan mortal que ha hecho hoy. Yo no soy de pies fríos, pero hoy sí he tenido mis pies helados, o sea, congelada. Congelada. 2 blancos, 2 rojos y 1 blanco. Sí, hoy sí sé que es frío. A mí me gusta el frío, de hecho allá en México, en Toluca, los últimos 2 años que vivimos allá, fue mucho frío. Entonces por ese lado no tengo problema con el frío. Pero acá en Bogotá normalmente nunca se me enfrían los pies. No, hoy sí he tenido los pies congeladitos, pero congelados. Sí, muchachos, ya es un frío exagerado. 3 puntos bajos rojos, sí señor. Ahorita de todas maneras leo todo, ¿no? 1 blanco, 2 rojos, 1 blanco, 2 rojos. Porque es muy repetitivo y con un punto que coloque mal empieza a verse raro la frase. Entonces sí hay que poner atención, pero ya no es tan complicado como cuando estamos haciendo aumentos. 2 blancos, no, 1 blanco, 2 rojos, 1 blanco y nuevamente 2 rojos. Alejandra, buenas noches, bienvenida, señora Rosarito, gracias. Sí, el que tenga un poquito de calor, que envíe calor para acá. Calor humano ante todo, muchachas, porque qué helaje. Desde la mañana llovió, sigue lloviendo y sigue lloviendo. 2 rojos, ahora 2 blancos. Señora Olga Beltrán, buenas noches, bienvenida. ¿Dónde se encuentra ubicada? A ver si mañana puedo pasar por el material para esa mochila. Señora Olga Beltrán, hábleme por WhatsApp. Hábleme por WhatsApp y con mucho gusto le doy la dirección. Nosotros estamos en la localidad de Puente Aranda, para que usted sepa o cheque a ver si le queda cerca. Estamos en la localidad de Puente Aranda, cerca a los Saules de las Américas. Nosotros no es que vivamos al lado de los Saules. Nos pasó algo muy curioso y es que una señora hizo lo que está haciendo la señora Olga. ¿Que dónde viven? No, que cerca a los Saules. Ay, pero ¿cómo que cerca a los Saules? ¡Qué mentirosos! Si en los Saules no hay viviendas. Chicas, la referencia cerca a los Saules es porque yo creo que usted reconoce más fácil que yo le diga, estamos cerca a los Saules, usted ubica los Saules, RCN, usted ubica el centro comercial, por ejemplo, Plaza Central, creo que se llama. Eso lo puede ubicar usted fácilmente. Si yo le digo, estoy a la vuelta, hola hijo mío, si yo le digo a usted, estoy a la vuelta, por ejemplo, digamos, estoy diagonal a la esquina y hay una casa negra. Venden chorizos y la fachada es negra. Usted no se ubica, usted va a decir, ¿cómo así? O sea, ¿dónde? Pero si yo le digo, estoy cerca a los Saules, usted dice, ah, me sirve Transmilenio, me sirve la parada Pradera. ¿Me alcanza usted a decir, profe, me sirve Graffiti? Alcanza usted a tener una idea de más o menos. Pero no, nosotros no crea usted que este es el centro comercial y yo estoy ahí al lado. No. De hecho, el centro comercial está de las Américas hacia allá. Yo vivo de las Américas hacia acá. O sea, está la estación Pradera, esta es la estación Pradera, que viene, pongámosle, del centro. Esto es Américas, estación Pradera. Acá están los Saules de las Américas, RCN, el centro comercial Plaza, bueno, esos centros comerciales, que de hecho hay varios ahí. Yo
y estas las Américas, sigue siendo estas las Américas, estos son los centros comerciales, no, yo no vivo para este lado, yo vivo para este lado, entonces estas las Américas, yo vivo a este lado, pero usted ya se ubica, listo, ya sé, me sirve Transmilenio, ya me ubico, bueno, profe, estoy acá en Pradera, en las Américas, ¿para dónde agarro? Para RCN o para el otro lado. Ya ahí alcanza a ver, profe, estoy viendo tal sitio o qué hago y ya es muy fácil de entender. Pero la señora de una lo tomó mal, ay, pero por ahí no hay vivienda, no sé qué. Mi señora, no, no le dije que vivía ahí ni mucho menos en el centro comercial. Es un punto de referencia, o sea, usted ya va a entender que esa es altura, que no es ni cerca a Banderas, es muy retirado, ya usted se va a ubicar muy bien a qué altura de las Américas estamos. Ya no va a ser como que, profe, es de Banderas para allá, de Banderas para acá, es yendo para el sur, es sobre la 68. No, usted ya se va a ubicar, ya va a decir, ah, yo reconozco ese sitio, sé que ahí hay indicaciones para ayudarle, para decirle, ya tiene que pasar el puente peatonal, ya hacia este lado, ya estando la persona ubicada y dice, sí, yo vengo del centro o vengo del sur, profe, entonces, ¿ahí qué hago? Es una forma de ubicarla, pero no, 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 porque la señora de una dijo, ay, no, pero yo no veo que aparezca acá que hay vivienda en el centro comercial. Ay, Dios mío, yo decía dentro de mí, santo señor, yo tuviera el dinero para vivir dentro de un centro comercial, creo que no estaría trabajando. No estaría trabajando, muchachas. Obviamente que estamos en la zona, pues, donde hay viviendas, no en el centro comercial. No vivo en RCN, pero sí, pues, a esa altura. Aclarado el tema, uno blanco, dos rojos. Aclarado el tema, estamos en la localidad de Puente Aranda, cerca a Los Aules. Si usted ya me dice, no, profe, pero deme más indicaciones, cerca a la 68, cerca a la 60, cerca al caño de la tercera, aunque no estamos cerca, póngale usted, no sé, 4 o 5 cuadras, pero sí, son puntos de referencia que les puedo decir para que usted más o menos ubique, que usted diga, ay, yo voy por la tercera. Ah, bueno, no estamos lejos de la tercera. No, profe, yo voy por la Cali. Bueno, por la Cali estamos retirados porque la Cali es con Américas, estamos retiraditos. Pero si usted viene por la Cali, pero puede agarrar Transmilenio, que la deje acá en Pradera, no está tan lejos. Profe, voy por la 68. Estamos a Ay, fue madre, siempre estamos a 10 cuadras de la 68, pero tampoco es lejos, no son cuadras largas. ¿Qué dice usted? Vengo por la 56, estamos cerca de la 56. Ven, estoy cerquita de la 50, estamos cerca de la 50 relativamente, no les voy a decir estamos a la vuelta, pero usted me dice, profe, estoy cerca del romboide de la 50. Ah, bueno, ya le puedo dar una indicación que no estamos tan lejos, pero son pequeñas indicaciones, no quiere decir que vivimos en el centro comercial, como dijo la señora, ay, pero por ahí no hay, ay, señora, pero sí me tiene que hablar por WhatsApp, confirmar si viene mañana, le envío la dirección y estoy pendiente del teléfono por si usted dice, profe, estoy aquí en Pradera, ¿para dónde arranco? Ya irle indicando para que llegue. Igual se les da la dirección exactamente, perfectamente y hasta la ubicación en tiempo real por si vienen en algún transporte o algo y digan, no, profe, yo llego allá con la ubicación. Listo, se le envía la ubicación porque tampoco es que, ay, no, la profe, no, no, yo no tengo misterio de nada, sino que me gusta directamente sí hablar con la persona que ocupa venir. No es que me guste, bueno, no me choca que me caigan de sorpresa, pero de pronto la sorpresa se la lleven ustedes que llegue y yo no esté. Yo trabajo todos los días, no les miento, pero por ejemplo hoy acompañé al gerente de venta por unas varillas, lo acompañé por unos frascos, luego lo acompañé, ¿a qué más salimos? Ah, yo no sé, hoy salí como 3 o 4 vecesitas porque como estaba haciendo tanto frío, quería caminar. O sea, el frío se mete por los huesitos, entonces, ¿qué va? ¿Me acompaña allí? Vamos, sí, es cerca, o sea, nunca estamos lejos entre semana porque yo sé que trabajo, pero sí, por ejemplo, a 2, 3 cuadritas. Entonces, si usted llega, no hay nadie, usted se va. Usted no va a decir, ah, no, la profe está aquí a la vuelta comprando la carne del almuercito. Usted va a decir, ve, seguro no hay nadie y se va. Y la idea no es esa. Si la estamos esperando y yo le digo, ah, sí, señora, venga, usted va a decir, ella está acá cerca. Por ejemplo, Seuri, ¿qué día le pasó? Dijo que venía. Y yo, ah, listo, niña Seuri. Yo tenía que conseguirle a ella unas cajitas organizadores, no las conseguí. Y bueno, sí me fui a conseguirlas, pero no las sabía. Entonces me escapé rapidito. Yo tenía más o menos la idea de qué horas llegaba ella. Yo fui rápido, hice lo que tenía que hacer. Y de pasadita
pasamos por la carne. Entonces aprovechamos y pasamos por la carne. Pero Seuri sabía que yo la esperaba, que yo estaba consciente que ella venía, entonces estaba ahí en la puerta esperándome. No, pues se ve que no hacía mucho había llegado, pero sí, no, de manos de otro dice, no, no hay nadie, vámonos, pero ella sabía, ella dijo, no, la profe sabe que yo vengo, debe estar acá cerquita y claro, yo llegué con la carnecita en la mano del almuercito y listo, ya, me esperó unos minuticos, empezando porque es una persona de confianza, entonces uno ya no le pone problema a eso. Cuando es una compañerita que, por ejemplo, es nueva, no me muevo de acá. Yo digo no porque llega la chica, de pronto cree que no es acá, viene medio embolatadita. Seuri, sí, ya es más fácil cambiarme. Me tocaría cambiarme de ciudad para perderme a la Seuri. De resto, ya Seuri no hay forma de escaparnos. Estela, buenas noches. Sandra, bienvenida. María Gamarra, buenas noches. Antonia, bienvenida. Doris, ¿cómo estás? Rosemary, bienvenida. Rosarito, buenas noches. Finca sobre ruedas. Siempre me pregunto cómo se hacen las letras en los tejidos. Primera vez que lo veo. Cuéntame cómo te llamas. Es que aparece finca sobre ruedas. Hijo. Llegó David y pegó de una vez para el baño. ¿Será que vino malito? No, si a Seuri me toca es cambiarme de ciudad y no volverla. No, me toca desaparecerme hasta las redes sociales porque Seuri me encuentra donde sea. Vea, estas letras son fáciles de hacer y estas estoy haciendo también. Acá dice Selección Colombia, porque la palabra es vamos mi selección. ¿Y qué es lo que está haciendo? Una mochila de la Selección Colombia, o sea que ya va a quedar cilíndrica hacia arriba. Esto va a empezar a subir. Una mochila como cuál. Venga, te muestro. Eres nueva, ¿verdad? Mira, esto es lo que hacemos. Esto es una mochila. De hecho, la alcancía de David, ahí echarle el dinero. Es muy curioso porque es de él y a él le encanta echar ahí su dinero. Trabaja, entonces ahí echa su dinero. Estas son mochilas. Miren, todo esto hacemos. Las tengo súper desordenadas. Ustedes no se fijen en el desorden porque las he bajado, las he subido, las he puesto. No tengo dónde colocar, las tengo apiladas porque tengo muchas y las tengo reapiladísimas. Entonces, ustedes no se fijan en el desorden, sino en la obra de arte. Mire, estos mochilones los tengo apilados. No tengo forma de exhibirlos bonitos porque tengo demasiados ya. Entonces, esto es lo que hacemos. Miren, esto es lo que hacemos. Ahí están apiladísimos. Ay, tengo que hacer la tapa de este porque estoy haciendo la tapa desde el neceser de la recamada. Estos son mochilas. ¿Listo? Ahí te mostré. Y esto va a quedar igual, cilíndrico hacia arriba para que echen cosas dentro de ella. Es exactamente lo mismo. Bueno, muchachas, si tienen mi número de WhatsApp, la señora que dijo que iba a venir, y si no, bien pueda me habla, que yo con gusto se lo muestro acá mismo. El número de WhatsApp. Para las malpensadas, aclaro. Este es mi número de WhatsApp en mi agenda maravillosamente hermosa. No, tengo demasiadas, chicas. Ahora sí creo que me voy a poner a promocionarlas. No mentiras, pero de esas demasiadas son 5 recamadas que están vendidas. La de Stitch de aplique está vendida. ¿Cuál otra está vendida? No, casi todas están vendidas. No, mentiras, no tengo tantas. Ay, pensándolo bien, sí las tengo casi todas, sino que las tengo que entregar. Ese es mi número de WhatsApp para la persona que quiera comunicarse conmigo. Ahí me habla y con mucho gusto. Bueno, sigo acá. Dice que quedan 2 al aire y 3. No, no quedan 2 al aire, queda 1 y 1. Sí, no, tengo cantidad de mochilas hechas, muchachas, y todavía muchas. Ay, ahí no vi la de triángulo. ¿La de triángulo dónde está? No vi la de triángulo, no vi la de Navidad de este año. Ay, Dios. Ah, sí, la de triángulo estaba con los mochilones. Me asusté porque esa triángulo no es mía, esa también ya está vendida, me toca terminarla para entregarla. Bueno, la mochila ya está prácticamente terminada. ¿Qué es lo que me falta terminar de eso? Creo que es el necesario de la billetera. Voy a confirmar cuál es para ponerme en esa tarea de terminarla. 1, 2 y creo que son 3. 2 blancos.
Alexandra, yo en Bogotá, estamos ubicados en Bogotá, Colombia, muy centrales. Para mí es muy central porque estamos muy cerca del centro, cerca del terminal, cerca del aeropuerto, estamos cerca a los centros comerciales de los Aules de las Américas, ¿qué le digo? Cerca a Monserrate. Sí, es una referencia. No digo que está vía 5 minutos, pero por ejemplo, yo salgo a las Américas, agarro un Transmilenio y me deja ahí en el Parque Las Aguas, en la Mariposa. Entonces estoy muy bien ubicada y en cuestión de 10, 15 minutos el Transmilenio me deja en el centro, en la Mariposa. Entonces sí estoy muy cerca. Para que el Transmilenio en 10, 15 minuticos me deje ahí, una belleza. De hecho, cuando no hay mucha congestión, hasta se demora menos, porque es que es muy cerquita. Dos blancos, entonces estamos bien ubicados. A mí me gusta mucho vivir acá, acá por Puente Aranda, porque siento que hay muy buen transporte y todo. Entonces me encanta. Estamos en Bogotá, tenemos un taller físico. Hijo, ¿cómo te fue que llegaste de una derecha adentro? Ah, pero ¿te fue bien? Ah, bueno, hijo. Hola, van apareciendo lo más de lindo, me aparece uno por acá. Ah, bueno, hijo, ya ahorita voy a ir a hacer palomitas porque queremos palomitas con salchicha. Entonces ahí dejé salchicha para hacer, ahorita hacemos. Ah, bueno, hijo, lo que importa es que te fue bien. Y descarga ultra rápido. ¿Y al fin vino tu compañera de trabajo o trabajó solito? No, llegó una hora y se fue otra vez a hacerse el pelo. Ah, bueno, hijo. Mañana me toca solo. No pasa nada, hijo. De Mateo. Ay, ¿verdad? ¿De la universidad? Ay, qué dicha, gracias a Dios. Le dije, bueno, nos vemos mañana. Le dije, como nosotros no nos vemos. Le dijo, entonces le dejo la llave. Me dijo, no, usted sí viene. Yo no. Ah. Le dije, ¿por qué? ¿Usted no se acuerda que es el grado de Mateo? Le dije, ay, verdad. No sé qué. Ay, tan rico, hijo. Dame tú también ese orgullo a mí. De decirles un día a las muchachas, no voy a trabajar mañana porque es el grado de David. Es que la jefe de David no viene mañana a trabajar que porque es el grado del hijo. Yo fui niñera de ese niño. O sea, en este momento es un adulto, creo yo que tenga 25 años. Yo fui la nana de él. De hecho, él me decía pateta. Era terrible. Él le decía a la mamá, cuando sacaba una nota mala o la maestra le mandaba una nota que decía, Mateito no hizo tarea hoy o el niño no presentó tarea, él decía, mamá, es culpa de pateta porque ella no me quiso hacer la tarea. Y él me echaba el agua y decía que yo no había querido hacerle la tarea. Y no se nos olvida que él siempre decía que era mi culpa que a él le fuera mal en la escuela que porque yo no le hacía las tareas. Yo lo cuidaba desde que creo que tenía como unos 6 mesecitos cuando yo empecé a cuidarlo. Y lo cuidé mucho tiempo. Ya estaba bastante grande cuando yo ya dejé de cuidar a ese muchacho. Y se va a graduar mañana. Qué orgullo, qué bendición tan grande. Seuri, ¿tú también quieres o vas a hacer? Yo dejé 3 salchichas del almuerzo para hacer con palomitas. Chicas, les voy a leer este pedacito porque las chicas que están tomando apunte tienen que saber muy bien cómo va. Sí, señora María, acabo de llegar de trabajar porque anda trabajando mientras entra a estudiar, ya se metió a varias universidades, a varias cositas, entonces estamos esperando a ver qué sea lo mejor para él. Bueno, mis niñas, acá yo empecé con blanco sobre blanco, 2 puntos bajos blancos, 3 rojos, 1 blanco para formar la A, 2 rojos sobre rojo, 1 blanco sobre blanco. Les aclaro encima de qué va el punto. ¿Por qué? Porque donde ustedes acá coloquen algo mal, en la letra sí se nota. En la letra se nota cualquier detallito, por pequeño que sea. Esta es la A, ¿listo? Seguimos blanco sobre blanco. Acá tejí 2 rojos sobre rojo y 2 blancos, que va 1 blanco sobre rojo, 1 sobre blanco. ¿Listo? 5 rojos, 1, 2, 3, 4, 5. El primero quedó sobre blanco y quedó un rojo libre acá, para que sepan que sí va corridito. 2 rojos, perdón, 2 blancos, 1 blanco sobre rojo, 1 sobre blanco. ¿Listo? Que necesito que esto nos quede muy hermoso. 2 rojos, 1 sobre blanco, 1 sobre rojo, 2 blancos, 1 sobre rojo, 1 sobre blanco. Y acá 2 rojos sobre rojo, 1 blanco sobre blanco y 3 rojos, 1 sobre blanco, los 2 sobre rojo. 1 blanco,
dos rojos, que el rojo quedó corrido uno sobre blanco, uno sobre rojo, un blanco, dos rojos, un blanco, acá dos rojos, que hay uno sobre blanco y el otro sobre rojo, dos blancos, que es un blanco sobre rojo, uno sobre blanco, dos rojos, uno sobre blanco, uno sobre rojo, un blanco y dos rojos sobre rojo. Acá ya tejí todo blanco y dejé dos rojos libres para que me quedara dos rojos sobre rojo y uno sobre blanco, o sea que tengo en total tres. Y terminé con dos blancos, uno sobre blanco, uno sobre amarillo. Acá va a decir la palabra Colombia. Si usted lo va tejiendo y se va dando cuenta que no dice por ningún lado Colombia, tenga miedo, pero no mentiras, ponga mucho cuidado, léalos muy bien para que no les falte nada. En mi caso, sé que está la O, sé que está no sé qué será, no mentira, la L, la O, la M, veo que ya la M, de hecho esta es la B, esta es la I y esta es la A. Muy bien, voy bien. Por ese lado no me da temor que voy perfecto. Voy a terminar esta, que es la selección, la palabra selección, y se las leo igual, que quede bien, bien entendibles. ¿Listo? Porque si colocamos esta palabra bien, aquí para arriba todo es fácil, muchachas. Porque ya no es tanta las letras. Las letras hay que poner mucha atención. No es difícil, pero sí es mejor mirarlas muy bien. Mi amor, mira por WhatsApp que hay una compañerita que está interesada en venir mañana por material. Entonces, chécale. Unos puntitos ahí diferentes. Chécale, chécale. Señora Rosarito, gracias, gracias. Bueno, entonces yo voy en la N, en la E, esta es la N, esta es la O, esta es la I, esta es la C. Listo, entonces acá en la C voy yo. Voy a leerlos, pero yo ahorita se los leo nuevamente a ustedes. Ya terminadito, tengo dos blancos, tres rojos, dos blancos, dos rojos, dos blancos, dos rojos, un blanco, dos rojos, un blanco, dos rojos, dos blancos. Acá va un solo rojo y dos blancos. Por eso me detuve un momentico, porque un punto que haga mal, bastante complicado. Entonces, muchachas, ahí ya le eché una repasadita. Sí, qué orgullo que se va a graduar mañana ese muchacho. Ay, qué dicha, qué dicha. Dos rojos. Yo creo que le queda un poco lejos para venir. Un rojo, dos blancos. Ah, ¿de qué dijo que dónde era? No, yo mami no le... Bolivia. ¿Quién? La señora. No, la señora me dijo que en qué parte. Yo le dije que en Colombia y me dijo que quería venir. No, yo le dije que estaba en Bogotá, Colombia y todo. Todo le aclaré yo. Y acá cuatro blancos. Dos rojitos. Dos rojitos. Y cuatro blanquitos. Que me quede muy lindo. Uy, qué frío. ¿Cierto que es como por debajo de la puerta que entra el frío? Dos rojitos y un blanquito. Dos rojos. Un blanco. Tres rojos. Sí, nos va a quedar muy linda esta mochila y no quedó tan grande. Pero con lo que me dicen las chicas que estaban en el en vivo hace un ratito, que a una le quedó 220 y la otra chica 218, yo digo que la mía también está por ese medio, entre 220 a 218 puntos. Pero no me voy a preocupar todavía, me preocupo más adelante. Cuatro blancos, dos rojos y termino con la S. Y les leo esta frase y ya nos vamos solo amarillo. Dos blancos y cuatro rojos.
¿Qué le estabas viendo raro? Unos puntitos. Ay, ¿crees que queda también lindo con un puntito? No. Selección. Míralo acá. Ahora Déjamelo ver. mirando acá. Esta sí es diferente a esta. Ah, muy bien. ¿Ves? Sí, no me había dado cuenta. Yo este puntico sí se lo dejé acá para que se vea arqueadita. Pues yo la veo linda. Y 1, 2, 3, 4. 3 blancos y ahora sí todo amarillo. Gracias, chicos, gracias. Sí, es la mochila de la Selección Colombia pensada en la camiseta de la Selección Colombia. En eso nos enfocamos cuando nos pusimos a diseñar este patrón. Pensando en la camiseta, porque la camiseta de la selección, bueno, la que nosotros tenemos presente ahora es la amarilla. Lo digo presente ahora porque he visto mucho comercial y tienen la camiseta amarilla. ¿Listo, muchachos? No sé si es la oficial, no sé nada de eso. Yo de fútbol sé muy poco, pero sí les digo que es la que yo tengo como presente, que veo por todos lados. Por eso les digo eso, que es como la que yo tengo presente, que es amarilla, que está por todos lados. Ah, de hecho, hoy estaba acá afuera tomando un tinto y una muchacha al frente feliz mostrándole a las compañeritas que ya tenía la camiseta de la selección. Y amarilla, totalmente, bueno, 2 tonos de amarillo, porque esta, de hecho, esta mochila, ay, boté mi bolso de granis. Es que siento que jalé mucho un hilo acá y ahí está recogido. Ahí lo sentí recogido. Venga, quito este amarillo porque yo creo que este amarillo es el que me tiene recogido ese punto. Ahí. Eso, ahora sí. Porque jalé un hilo y ya mismo sentí que se recogió. Ella sí tiene que empezar a subir. De hecho, ya está encocadita, miren. Ya esto es que está encocadita. Pero no porque yo jale un hilo que esté por ahí enredado, ella se va a ver recogida. No tiene por qué verse recogida. Entonces, sí, ella sí se tiene que encocar porque ella en algún momento tiene que empezar a subir, a verse así. Pero no porque yo jalo ni un hilo. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte porque la gente a veces cree que yo jalo los hilos para que se recojan. No, no, no. No es para que la mochila se recoja. Es para que no me queden hilos por acá que se ven. ¿Sí ven? Es para que los hilos no se vean por esos lados, ¿ok? Bueno, ya teniendo claro ahí, seguimos. Lorena, buenas noches, Mari. Yo le sigo cuando hace... Porque como soy zurda, las palabras me quedan al revés. No. Vea, yo tejo hacia allá. Tú estás tejiendo hacia acá. Tú empiezas por acá. Este es el derecho. Tú tendrías que empezar por acá. Entonces, cuando yo estoy tejiendo, a usted no le sirve empezar acá. De hecho, el patrón, si usted trabaja con patrón, usted tiene que leer el patrón de acá para acá. Por ejemplo, le voy a mostrar este. Entonces, yo todos los patrones los empiezo acá. Entonces, yo empiezo vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4 y tú, hasta acá. Usted le tocaría acá. Entonces, usted sería vuelta 1 y le tocaría esto. Venir por acá hasta que termine acá. ¿Sí ven? Esto es lo único que le tocaría a usted. Y si usted está tejiendo conmigo, o sea, acá en el en vivo, entonces usted tendría que tejer de aquí para allá. Todo esto. Usted tendría que tejer acá porque va tejiendo así. Así, 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 hasta llegar acá. De resto no. De resto todo es igual. Víctor Hugo, hola, buenas noches, Víctor. Me voy con todo lo amarillo, ya lo estiré mis hilos, ya sé que están bonitos, así que me voy aquí para allá. Vamos a recuperar el amarillo, que por acá está enredado porque como no lo he usado, entonces acá lo acomodamos y empezamos. Todo amarillo. Solo letras las tengo que tejer
de izquierda a derecha. Si es pregunta, yo diría que solo las palabras. ¿Por qué? Porque cualquier otro diseño no hay mucho lío. O sea, cualquier otro diseño como, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, esta mariposa. Esta mariposa. Si usted la lee en este orden, lo único que va a pasar es que la mariposa va a quedar al contrario. O sea, si la mariposa es que no se ve tan avanzada, pero si la mariposa va hacia allá y usted empieza a leerlo de aquí para acá, pero lo viene tejiendo, entonces la mariposa va a quedar hacia este lado. La va a girar. Sin intención va a quedar girada. Entonces, digamos que en un dibujo no hay problema. Por ejemplo, el búho. Espere, le muestro el búho. Por ejemplo, este búho. El patrón de este búho viene de aquí para allá, lo leí yo, de acá para acá. Si usted es zurda, usted lo va a leer de aquí para allá. Si lo lee de aquí para allá, a usted le va a quedar exactamente igual que a mí, porque yo lo leí de aquí para acá y usted lo lee de aquí para allá. ¿Qué es lo que pasa? Si usted viene tejiendo acá, pero lo lee de aquí para allá, a usted le va a quedar girado para el otro lado. Nada más. De resto no hay problema de nada. O sea, de resto no va a tener ninguna otra dificultad. Gracias a la vida. Gracias. De resto no hay más líos así como complication, no. Pero las letras sí o sí tiene que saberlas leer, porque si no, pues imagina un Colombia al revés. Vea, por ejemplo, esto. Ahí dice Colombia. Dice ahí y al revés, porque lo leeríamos acá, pero es porque está al revés. Si yo lo coloco acá, ustedes ya lo leen y dice Colombia. O sea, si usted está tejiendo, yo lo leí de acá. De hecho, yo lo empecé así. Y di toda la vuelta y volví así. Usted tendría que hacer esto. ¿Sí ve? Así teje usted. Yo tejo así. Tan sencillo. Entonces, usted teje así. Pues usted tiene que leer así. Yo empecé acá 2 negros, 2 amarillos, 2 negros. Usted tendría que empezar 2 amarillos, creo que 5, 2, todo esto para usted tejer así. De resto no. Ay, sigo tejiendo, si ve, me puse a echar chisme, pero es que está más rico el chisme. Perdón con ustedes, muchachas, las que están afanadas por hacerle, pero me encanta hablar, me encanta expresarme. Es que es mi momento como de echar chisme, de contarles, de mostrarles y de que no tenemos tanto afán. No, vea, es que mi afán no es mucho. ¿Saben por qué? Porque esto tiene como 10 vueltas donde están las letras. Vamos, mi selección. Y ahí para arriba yo sé que me puedo adelantar 3, 4, 5, 8 vueltas y mostrarles ya avanzado. Entonces allá no hay lío porque es muy repetitivo. Entonces yo sé que no nos vamos a perder. El diseño solo va al frente. Entonces por ese lado puedo vacilar un poco más y entretenerme un poco más acá en las letras y no estresarme tanto de que, ay, estamos demorados. No, esta mochila no va a ser demorada. No se preocupen, que no, cuestión de 2 semanas, máximo, cuestión de 2 semanas. Ah, Lorena me estaba contando. Ah, listo, Lorena. Entonces me encanta que sí nos entendamos. Pero las personas zurdas tejen igual de bien que las personas que trabajamos con la mano diestra, igual de bien. O sea, no hay diferencia. Que siempre me preguntan, profe, ¿será que yo tejo así de feo porque soy zurda? No, falta de práctica. Ya después la compañera aprendió súper bien y maravilloso su tejido. Muy, muy bella la forma de tejer de ella. Entonces no hay lío, muchachas. Usted puede ser zurda y usted va a tejer igual de hermoso a cualquier otra compañera, solamente con un poco de experiencia y de práctica. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, muchachas. Y la aguja no es la que teje. Todo el mundo me dice, ay, profe, es que yo tuviera la aguja que tiene usted, yo creo que tejería muy lindo. No. Yo tengo compañeras que tejen prácticamente sin aguja, muchachas, y tejen hermoso. Entonces, no.
Tranquilas, si pueden comprar esta aguja ayuda mucho a que no se abra la mano, a no cansar la mano, pero no, realmente la que teje no es la aguja, es usted. Usted con un poco de práctica, un poco de calma, siempre se acomodan, se deben de acomodar bien, no estar tensionada. Vea, yo acá tengo los brazos estirados porque tengo el celular al frente, pero yo de resto yo no estoy estirada, yo lo pego más que todo a mi cuerpo y estoy aquí más relajadita. Es porque necesito que ustedes vean lo que hago, entonces por eso tengo el tejido así estirado, alejado de mí, para que lo vean, pero no es porque yo teja así normalmente, no muchachas. Entonces ustedes se acomodan como ustedes mejor crean. Aquí lo volví a alar durito, pero nada, es porque no quiero que se vean, vea, por ahí se ve un poquito el azul. Se acomodan como ustedes se sientan mejor y a seguir tejiendo. Esperen por acá. Sí, ya lo sentí bien. Se siente el nudito, chicas. Cuando el hilo queda enredado por dentro del tejido, se siente el nudito. No es cuestión de que yo como que me lo invente, que la gente dice, "Ay, pero profe, es que no se ve nada, se le ve tan bonito. ¿Y usted por qué dice? No, se sienten los nuditos que van quedando. Entonces, sí, eso no me gusta mucho es que quede bien parejito, que se vea tan hermoso por fuera como por dentro. Miren qué hermoso. Me gusta la forma de explicar. Gracias, señora María García, gracias. Vianet, ayer se me olvidó pedirle el favor que me mostrara el patrón de esta. Ay, Vianet, y usted sabe, mija, que fotos no, cobro por fotos. Me hubiese dicho y mi esposito se lo hubiese mostrado en el computador. Ay, Vianet, cosa seria. Claro, Vianet. Ah, no, pero ¿sabe qué podemos hacer? Mañana por videollamada te lo muestro. Y listo. Sin derecho a tomarle pantallazo, me hace el favor, señorita Vianet. Ya quedó regañada. No, nosotros tenemos 2, 3 personas de confianza que, ay, profe, déjeme ver cómo va tal patrón y uno les muestra porque sabe que son personas que prácticamente siempre lo compran o que si no lo compran tampoco es que se vayan a poner a tomarle pantallazo ni mucho menos. Entonces sabe uno que son personas de confianza, pero sí, niña Vianet. Y de hecho Jason creo que ayer le estaba trabajando. Él le hubiera mostrado al patrón, él no tiene problema con usted. Usted es de las de confianza. Eh... pero ya más o menos lo mostró y me gustó. Sí, es precioso. Ah, bueno, ahí por detrás yo creo que también lo alcanzó a ver. Sí, no, es precioso, a mí me encanta. Buenas noches, profe Mari, muchísimas bendiciones. Gracias, señora Natalia. Gracias, señora Natalia. No, todo muy bien por acá, gracias a Dios, muchachas. David ya terminó su curso de conducción, ya estos días tiene que sacar tiempito por ahí para sacar la motico, que empieza a manejar un poco, está trabajando de nuevo, ya se inscribió otra vez en varias universidades para empezar otra vez el camino de mirar a ver dónde pasa, a ver qué es lo que se va a poner a hacer, pero con calma. Yo no lo estoy afanando mucho porque sí lo he intentado, pero pues si no se han dado las cosas, vamos con calma, muchachas. Pero Dios mediante sí, que pasen una de esas universidades donde se han inscrito, Dios quiera. La señora Yane Vanessa no me dio la respuesta, ella me iba a colaborar con algo y seguro se le olvidó, pero creo que viene como martes o miércoles. Y hoy me habló para separar unas boquillas y unas agujas y a mí se me olvidó preguntarle. Dime, hijo. Y compró el cargador con cable. ¿Por qué compró la caja? Venía con la caja. ¿Y cuánto? 35. Ah, bueno, hijo, porque sí, ahí está la caja del otro. ¿Tu celular? Sí, hijo. Sí, él está contestando mensajes. Carmen, buenas noches. Hola, ¿en cuánto sale su trabajo? ¿En cuánto tiempo o en cuánto qué? ¿De dinero? Si es de dinero, según la mochila.
Yo normalmente hago mochilas solo por encargo. O sea, bueno, no, sí me antojo de hacer, por ejemplo, esta me antojé de hacer la de la selección y yo dije, quiero hacer una mochila de la selección porque sé que igual se van a vender. Pero entonces, la mayoría de cosas que yo hago es porque sí o sí alguien me dice, ay, profe, ¿por qué no hace una mochila de tal forma? Mire que yo quiero una mochila así, así, ta, y llegamos a un acuerdo. Entonces ya le digo, ¿qué tan grande? No, pues a mí me gustaría, por ejemplo, tonos tierra. ¿En qué diseño? Me mandan la foto. Este diseño me encantaría. Con un bolsillo interno, con el fajón entorchado, con el fajón paleteado, con esto, con lo otro, ta. Y según como lo quiera la persona, profe, ¿para cuándo me la tiene? ¿Cuánto cuesta? Entonces, ya con toda esa conversación, ya con toda esa cotización de tamaño, de materiales, de todo, de patrón, de todo, ya entonces yo le doy un precio. Le digo, listo, esa mochila le cuesta tanto y se la tengo para tal fecha. Normalmente las fechas son largas. ¿Largas qué es? Yo, por ejemplo, ahora tengo mochilas para entregar la primera semana de abril. La que hoy ya empecé el cuerpo, la tengo que entregar la primera semana de abril. No puedo pasarme de esa primera semana de abril. Entonces tengo esa para la primera semana de abril. Tengo también la de los triángulos para por ahí mitad de abril. Y de ahí para adelante tengo pendiente una que el fajón es en nudo de macramé. Ya sería esa la de nudo de macramé. Por ahí está comentando la señora Islena que de pronto necesita alguna mochila. Ya la de la señora Islena la dejaríamos para entregar entre junio y julio. Y hay otros encargos de la señora Islena. Bueno, hay un Sonic que ese sí se lo hago en cualquier momento, pero ella tiene otros encargos para entregar en diciembre. O sea que yo en septiembre tengo que empezar los trabajos de la señora Islena para entregarlos en diciembre. O sea que yo que tengo libre, tengo libre septiembre, octubre y noviembre entre comillas libres, ¿por qué? Porque yo sé que tengo que trabajarle a la señora Islena para entregarla en diciembre, pero no tengo pedidos para entregar ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Esos 3 meses no tengo nada que entregar. O sea, no hay una mochila que yo diga, esta mochila tengo que entregarla en septiembre. No, tengo esos 3 meses libres. Que en esos 3 meses libres, si resulta pedido, los mando para esos 3 meses, para entregar la mochila en esos 3 meses. Si no resulta, yo aprovecho y saco otras cosas, aprovecho y adelanto otras cosas. Por ejemplo, lo de la señora Islena, ya no lo dejo para sacarlo para diciembre, ya lo hago antes, aunque no lo entregué antes. Que diga la señora Islena, no, profe, a mí me sirve que me lo entregue en diciembre, no importa. Si yo lo tengo para septiembre, ya sé que ahí para arriba tengo tiempo libre para otras cosas. Entonces, por eso es que me gusta mucho siempre confirmar con el cliente para cuando lo necesita, porque yo no tengo mucho tiempo. Entonces, por ese lado, chicos, vamos en la vuelta. Espere porque me cambiaron la hoja 4 en la vuelta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esa es mi forma de trabajar con tiempo. Yo no. Lo mismo los fajones. Este fajón del indio sé que es para una compañera, pero creo que va a pedir otro fajón. Entonces, ya se le sacó este para ir adelantando. Ya después sigue el otro fajón, el otro, y así. Entonces, en el momento, por ejemplo, que toque enviarlo el miércoles, yo ya tengo este, pero me falta uno. Pero aparte me faltan dos para otra compañera. Aparte, Seuri me acaba de decir que posiblemente necesita uno para la Angélica que está haciendo, entonces ya es otro fajón que se suma. Entonces yo voy haciendo al paso que van pidiendo y ya cuando llegue el momento de entregar, que ya estén. Entonces de esa forma voy trabajando y no me voy dejando alcanzar del tiempo. 2 rojos y 2 blancos. Vamos a hacer este letrerito y ya dejamos el resto para mañana. Natalia, bienvenida. Vianney, no, ya lo compré. Ah, Vianney, ya lo compró. Ay, Vianney, ¿usted a qué hora lo compró? Vianney, porque vamos a hacer un balón. Vianney compró el de la selección. El patrón. Y yo diciéndole que no se lo iba a mostrar, que porque después no lo compraba. Mentira, no, yo le dije a Vianney que ella era de confianza. Ella es de las personas que no hay lío con ella. Ah, bueno, Vianney, porque voy a enseñar un balón. 2 blancos y 1 rojo. Ah, bueno, muchachas. Dígale a Vianney que mañana le envío el patrón.
Ah, sí, porque toca escribir, no lo hemos transcrito al compú. Ah, bueno. Saludos desde Perú, bienvenida Rosy. Delia, qué bonita mochila, ¿me puede explicar desde el principio? Señora Delia, este se empezó creo que hace 8 días el lunes. Si no estoy mal, hace 8 días el lunes. Entonces, acá en el en vivo de YouTube, acá en Creaciones Mari Crochet Colombia, busquen los en vivos y ahí va a encontrar la clase desde el principio de acá. ¿Listo? Y todo esto, y todo esto, y todo esto que llevamos acá. Pero sí tiene que checar acá en las redes sociales porque nosotros creo que el lunes fue que se empezó, entonces sí vamos avanzando. Esto llevamos ya una semana, creemos que nos falta por ahí semana y media y terminamos porque no es un proyecto tan complicado, no tiene nada complejo. Después de terminar esta frase, vamos mi selección, ahí para arriba no tiene casi nada que lo complique, entonces nos vamos rápido, nos vamos a ir rápido con este proyecto. Dos rojos, ya ahorita les leo otra vez esta frase, cómo va. Sí. Dos rojos, dos blancos, dos rojos. Listo. Sí, chicos, nosotros acá empezamos desde cero y vamos avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, si ustedes necesitan ver algo de cómo se empezó o, en fin, información, ahí miran hacia atrás y ahí van a tener todo. Dos rojos, que está la B grande, y nuevamente un blanco, dos rojos. Un blanco y dos rojos. Margarita, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Ahora dos blancos, dos rojos. Dos blancos, que está la M. Como quieras. Pues es que es tarde, 9:30. Dos rojos. Yo les voy a dejar acá a las chicas la frase escrita. Y terminamos. Un blanco. Sí, ve y traes. Sí, mejor. Más bien. Y tres rojos. 1, 2 y 3. Ya se ve mejor la M. Esta vez no, todavía se ve rara, pero esta sí ya se sabe que es una A. Voy acá. Un blanco, dos rojos. Como se esculca que se le perdió. Ah, no, se vaya, se va sin llaves y ya como. Buenas noches, Sileula. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Un blanco sobre rojo y dos rojos. Esta es la O. Dos rojos, un blanco y tres rojos. Un blanco. Aquí. Y tres rojos. Uno, dos, tres. Un blanco y dos rojos. Ya vamos a terminar la palabra Colombia. Un blanco, tres rojos. En la palabra Colombia no me gusta adelantarme porque ustedes van a quedar muy embolataditos. Yo siento que así vamos bien. Pero más adelante sí, tiene un escudito arriba y eso es rapidito, muchachos. Un blanco, dos rojos y un blanco. Dos rojos, un blanco, y tres rojos acá, que es la O. No, eso queda muy lindo. Y volvemos. Dos blancos,
4 amarillos. Por acá aparece el amarillo, que no lo hemos usado casi nada. En la parte de arriba sí se van a utilizar casi todos al mismo tiempo, amarillo, azul, rojo y blanco. Cuando me demoro mucho para utilizarlo, lo que hago es cuando voy a utilizar algún color, aprovecho y los halo o los reviso que no estén por ahí recogidos haciéndome nuditos, pequeños nudos. No es que sea una cosa exagerada, pero yo siento esos nudos cuando estoy tejiendo. Entonces, digamos que no es que se vean, es más lo que yo siento cuando estoy tejiendo. Entonces yo paso la mano y se siente el nudo, se siente el nudito como que en algún lado diferente. Entonces cuando no hay nudito se siente suavecito, parejito, muy bonito. Cuando no, se siente ahí la montañita y se siente como, no sé, la incomodidad de que hay un hilo por ahí volando, que hay un hilo por ahí que no debe de estar. Entonces yo sé que es más manía mía que otra cosa, pero me gusta que se sienta lisito el tejido. No me gusta que se sienta como con montañitas. Por aquí ya le había sentido un... No, ya quedó parejito. Ya. Y quedo yo feliz que no se sienta esas montañitas. Bueno, acá en que estoy en 2 blancos y 4 amarillos. 2 blancos, 4 amarillos y 2 blancos. 1, 2, ¿ya está todo cerrado? Sí. 3, 4, claro, es que es tarde. Y no, yo creo que también por el frío. Por el frío que anda haciendo, todo el mundo está temprano. Y acá 3 rojos sobre rojo. Listo. Pero no le tengan miedo a la lluvia, chicas. Las que quieran venir mañana, no le tengan miedo. Ayer vino Viviane, vino la señora Dilma. Aprovecharon que el día estuvo lindo ayer. Porque hoy sí llovió mucho, pero no pasa nada. No le tienen tampoco miedo a la lluvia. Yo sé que si está lloviendo también vienen. Ellos no tienen problema. Rosalba, buenas noches, bienvenida. Un solo blanco. Y acá todo amarillito sobre amarillo. Esta mochila tiene 2 tonos de amarillo, chicas, no tiene uno, tiene 2 tonos. ¿Listo? Por eso el color se ve tan, siento yo que tan perfecto al color de la camiseta. Es por la combinación de 2 tonos de amarillo. Los blancos, voy a leerles bien lo de la selección. Acá Colombia, pero creo que los voy a dejar hasta ahí porque yo no estoy muy segura si yo les leí lo de la selección. Entonces les voy a leer, confirmar que hice en la vuelta anterior acá, selección. ¿Listo? En esta frase, si no se les leí bien, por ahí alguien me dijo, profe, repítalo. Acá se tejieron 2 blancos, uno sobre amarillo, uno sobre blanco. 3 rojos, uno sobre blanco, 2 sobre rojo. 2 blancos, uno sobre rojo, uno sobre blanco, 2 rojos sobre rojo. 2 blancos, uno sobre rojo, uno sobre blanco, 2 rojos, uno sobre blanco y uno sobre rojo. Un blanco y 2 rojos sobre rojo. Un blanco sobre blanco, 2 rojos, uno sobre blanco, uno sobre rojo. 2 blancos, uno sobre rojo y uno sobre blanco. Un rojo, 2 blancos, 2 rojos. 1, 2, 3, 4 blancos. 2 rojos sobre rojo. 1, 2, 3, 4 blancos. 2 rojos. 1 sobre rojo, 1 sobre blanco. Blanco sobre blanco. 3 rojos. 1 sobre blanco y 2 sobre rojo. 1, 2, 3, 4 blancos. 2 rojos. 1 sobre rojo, 1 sobre blanco. 2 blancos. Los 2 sobre blanco. Y 4 rojos. 2 sobre blanco y 2 sobre rojo. 3 amarillos. Listo, por si esta parte no se las había leído bien, que les quede claro que por ahí por WhatsApp me escribieron, profe, esa parte no quedó como clara. Y de esta vuelta, que es la vuelta 5, si lo contamos desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, voy a leerles Colombia. Ahí ya se ve un poquito más. Esta es la M, la L. Sí, esta es la M.
Bien, sí, está muy bien. No, es que si hay algún error, estamos a punto de corregirlo, por eso hay que mirarlo y volverlo a mirar. Entonces la vuelta 5 va 3 blancos, 2 rojos, 2 blancos, un rojo, 2 blancos, 2 rojos, un blanco, 2 rojos, 2 blancos, 2 rojos, un blanco, 2 rojos, 2 blancos, 2 rojos, un blanco, 3 rojos, un blanco, 2 rojos, un blanco, 3 rojos, un blanco, 2 rojos, un blanco, 2 rojos, un blanco, 3 rojos, 2 blancos, 4 amarillos, 2 blancos, 3 rojos, un blanco. Y acá quedaron 4 amarillos. ¿Listo? Les dejo solo ese pedacito, muchachos. Yo sí voy a hacer mañana este pedazo y doy la vuelta hasta acá. Entonces mañana les leo la palabra selección y empezamos la vuelta 6. ¿Listo? Con eso no les queda larga la clase y terminamos pronto. No se me preocupen que no va tan complicado el asunto. Ya casi terminamos esa primeras vueltas que son como las difíciles. De hecho, la palabra vamos porque dice vamos mi selección. Las difíciles es mi selección Colombia, porque vamos mi está muy fácil, son letras cuadradas. Así chicos, que esto es lo complicado, tengan paciencia. Nos vemos mañana muchachos con la vuelta 6, 7 y creo yo que por ahí 8 para que nos rinda un poquito más. Hasta mañana chicos, gracias por la compañía, nos veremos mañana, Dios mediante.